Señor bendito, gracias. Señor, gracias porque tú nos das el privilegio, Señor. Tú nos das el privilegio de poder estar en este lugar y escuchar tu palabra. Tú nos das el privilegio de poder tener una Biblia en nuestras manos, de saber leer y poder estudiarla. Señor, gracias porque tú has provisto aún para esta iglesia, no solamente un pastor, sino 7. Señor, gracias porque aparte de esta reunión tenemos reuniones en nuestras casas, tenemos cursos. Y Señor, yo te ruego que no permitas que nos olvidemos de este regalo que tú nos has dado. Y que nunca dejemos de estar agradecidos del privilegio que tú nos has dado de poder estar aquí. Gracias, Señor. Señor, yo te pido que tú abras nuestros corazones. Señor, que tú abras nuestros oídos a tu palabra. Señor, sé propicio a mí. Señor, que sea tu palabra hablando a nuestras vidas. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Quisiera invitarles que abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro. No está en las hojitas que tienen en sus manos. Es otro artículo que está ahí, que les animo a que puedan leerlo en su casa. Primera de Pedro, versos 3 al 9 del capítulo 1 vamos a estar viendo, pero quisiéramos que podamos leer desde el versículo 1. Y dice así la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y estos son los versos que vamos a estar viendo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hoy es un día, se podría decir especial, no en el buen sentido, sino un día en el que sabemos que se va a celebrar. Ya están alistando todo aquí cerca a nosotros. Ahí, como decía Eddie, durante el tiempo de alabanza, ellos creen en un Dios pequeño, si es que se podría ser Dios. Pero si podemos ver las características no del Dios, sino de las personas en sí, vemos personas que están buscando una esperanza, personas que están en busca de algo que les pueda ayudar. Todos sabemos de qué se trata estas fiestas. Uno va, compra algo pequeño, lo hace challar y no va a crecer, pero
Dentro de poco tiempo ellos creen que van a poder tener y se encuentra de todo, hermanos, certificados de universidades y de terrenos y tantas cosas que uno puede. Pero lo que más me impresiona es cómo la gente puede poner su fe y su esperanza en eso. Ahora nosotros estamos de este otro lado y podemos ver con mayor claridad a esas personas y decir, ¿cómo es posible que crean en eso? Pero si recordamos, si algunos de los que hemos estado en ese otro lado, tal vez muchos de los que están aquí, especialmente los niños, bueno, los niños están arriba, los jóvenes, han tenido el privilegio de nacer en un hogar cristiano, no han visto ese otro lado. Pero, ¿qué pasaba cuando estábamos nosotros en el otro lado? También teníamos nuestra esperanza ahí, también teníamos nuestra fe, nuestra confianza en eso. Y era una esperanza que nunca iba a dar un fruto verdadero. Y me impresiona cómo la palabra de Dios en estos versos nos muestra una nueva esperanza. Nos muestra una esperanza viva. Y me encanta que la palabra de Dios mencione de esta forma, dice, una esperanza viva. Pero no es viva porque esté aquí, sino porque yo donde pongo mi esperanza, en ese lugar está la vida. Porque antes, donde ponía mi esperanza, solo había muerte. Entonces, estamos llamados, hermanos, a una esperanza viva. Y hermanos, nuestra esperanza no se acaba, no se marchita, no se mancha y está en buenas manos. Hermanos, recordemos esto, que nuestra esperanza no se acaba. No tenemos que esperar otro año para volver a hacerlo. No se marchita, no se mancha y está en buenas manos. Nuestra esperanza está en el lugar más seguro del universo. No está aquí en la tierra. Está en las manos de Dios. Y quisiera ver 2 puntos. Y el primero es estar firmes en la esperanza. Y veamos los versos 3 al 5. Y comienza el verso 3 diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso que Pedro pueda mencionar esto. Pero hay algo interesante en esta palabra que tal vez la hemos leído, la hemos visto muchas veces, pero a mí me ha llamado la atención que comience diciendo bendito. No dice bendiga, no lo vuelve en verbo, sino es una afirmación que está mostrando de Dios. Dios es el único digno de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento, y es el único digno del cual podemos hablar bien. Eso es bendito. Es una persona a la cual se merece que se hable bien de esa persona. Y dice bendito, punto. Bendito sea el Dios. No hay otro bendito, solo Él. Hermanos, bendito sea el Dios, nadie más. Y es interesante que mencione 3, se podría decir, nombres de Dios. Y a mí me ha llamado la atención esto porque muestra la relación creciente que ha tenido Dios con nosotros. Bendito el Dios, mencionándose al Dios creador, al Dios omnipotente, al Dios soberano. Y Padre, ¿cómo ese Dios soberano, omnipotente, soberano, es nuestro Padre? No se ha quedado en Dios, sino que Él ha venido y nos ha adoptado. Y ahora somos sus hijos. Bendito sea el Dios y Padre. Y después dice, de nuestro Señor. 3 cosas importantes que muestran la obra de Dios que ha hecho en nuestras vidas. Él se ha revelado como Dios. Él se ha hecho nuestro Padre y Él es nuestro Señor, a cual debemos nuestra obediencia. Bendito sea el Dios. Y hermanos, esto no es por miedo,
sino por agradecimiento. Y eso va relacionado al artículo que tienen ahí, que después lo pueden leer. Dice después el verso que según su gran misericordia, wow, hermanos, según su gran misericordia, no dice según su misericordia, dice su gran misericordia nos hizo renacer. Hermanos, muchas veces hablamos de la misericordia de Dios, muchas veces hablamos de cuán misericordioso es Dios, pero a veces lo hablamos porque dice en la Biblia, porque el hermano que está aquí adelante lo dice, pero la verdad, si queremos ver la gran misericordia de Dios, tenemos que ver la maldad del hombre. Es así, hermanos. Yo no puedo ver su gran misericordia si es que no veo la obra que ha hecho en mi vida. Porque si yo pienso que soy buenito o he sido buenito, que Dios no ha hecho tanto trabajo, no necesitaba derramar toda su sangre conmigo, un vasito estaba bien, era suficiente. Si pienso eso de mí, hermanos, nunca voy a ver su gran misericordia. Pero si yo veo y digo, era necesario que derrame hasta la última gota, voy a ver su gran misericordia. Que según su gran misericordia nos hizo renacer. Esto es algo hermoso, porque muestra una obra de Dios en nuestras vidas completa. El Señor no ha venido a repararnos. No es una persona que ha visto algo que estaba fallando, se le ha acabado la pila, así que vamos a comprar otra, o se ha roto estito, lo vamos a parchar, no sé. No, hermanos. Él nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Dice Pablo, lo viejo ha pasado. El Señor no ha agarrado y ha dicho, a ver cómo lo arreglamos al Oscar, a ver si, bueno, físicamente no hay mucho por hacer, pero a ver, por adentro, cómo lo arreglamos. No, sino que Él ha agarrado y ha dicho, todo esto no sirve y ahora voy a hacer algo nuevo. Esa es la obra de Dios, que según su gran misericordia nos ha hecho renacer. ¿Pero para qué nos ha hecho renacer? ¿Acaso necesitamos nacer de nuevos? Sí, hermanos. Y aquí dice, para una esperanza viva. Qué hermoso, hermanos. Dios no hace nada sin un propósito. Y el propósito por el cual Dios nos ha hecho renacer es para una esperanza viva. Para que nuestra esperanza esté en Él. ¿Y cómo ha hecho esto? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¡Wow! La forma en la cual el Señor ha mostrado su misericordia, la forma en la cual el Señor ha podido resucitarte, es mediante su Hijo Jesucristo. Y esto nos muestra la causa eficiente. No había otra forma, sino solamente mediante la resurrección de Jesucristo, que muestra a Jesús, que significa Dios hecho hombre, y Cristo, el Mesías, el prometido. Jesucristo es nuestra esperanza, hermanos. Jesucristo es nuestra esperanza viva. Y en el verso 4 es algo hermoso lo que muestra. Y vean las palabras que utiliza. El Señor, haciendo un resumen, dice, nos ha mostrado su misericordia para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia. ¿Qué es una herencia?
Es una herencia. Una herencia es que lo que la mayoría de nosotros esperamos. Algunos más que otros. Cuando recordamos, cuando Jesús relata una parábola, la del hijo pródigo, que en realidad son los dos hijos pródigos, pero dice que el menor va donde su padre y le pide su herencia. Es algo bueno la herencia. Y es algo que muestra aquí que el Señor tiene preparado para nosotros una herencia. Pero ¿cuáles son las características de esta herencia? Porque a veces, como humanos aquí, yo puedo llegar a pensar y decir, wow, algún día mis papás me van a dar una herencia. Pero van pasando los años y veo como mis papás van gastando mi herencia y me voy preocupando y digo, ucha, esta herencia cada vez menos, no, la casa se está cayendo, ucha, no, papi, a lo mejor dame nomás, si no, al final no voy a tener nada. Y estamos preocupados porque la herencia se acabe, se termine, se destruya entonces. Pero aquí la herencia que Dios nos ha preparado tiene unas características muy hermosas. Porque la herencia que recibimos no es de cualquier persona, es de Dios. Entonces las características de esta herencia tienen que llegar al nivel de Dios. ¿Y cuáles son esas características? Dice incorruptible, es decir, que no se puede acabar. Es decir, hermanos, tranquilos, yo sé que somos muchos hermanos aquí, cada uno vamos a tener una herencia cuando estemos con el Señor, no se va a acabar. Así que, más al contrario, esto debería animarnos para predicar el Evangelio a muchas otras personas, porque hay herencia para todos, no se va a acabar, hermanos. Después dice que es incontaminada, que también quiere decir inmaculada, que no puede mancharse o echarse a perder. Wow. Es decir, hermanos, la herencia que tenemos no se mancha ni se echa a perder. No es como nuestra comida. Después dice que es inmarcesible. Significa que no puede menguarse ni debilitarse. Es decir, no se marchita. Y después dice algo muy hermoso. Y esta es una de mis favoritas, que está reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, nuestra herencia está reservada. Es decir, Dios ha provisto la herencia para nosotros y Él la está guardando. Y Él la guarda celosamente. Y esto nos muestra algo, que Él está conservando esta herencia, no solamente como una custodia que impide la sustracción o el daño. No es que el Señor está guardando nuestra herencia y diciendo, ay, por ahí alguien viene, no, sino que Él está guardando con tanto amor para que cuando tú llegues, Él te la dé. Está reservada. Se podría dar un ejemplo, tal vez no es tan cabal, pero es más o menos cuando tú te compras un ticket. Voy a poner el ejemplo de un avión, porque si pongo del estadio, tú llegas a tu asiento y está ocupado por tantas personas, pero cuando tú vas y compras un ticket, ves el número de asiento y estás tranquilo. Sabes que ese asiento te pertenece, ese asiento está reservado para ti. No es que vas a llegar y vas a encontrar a otra persona ahí, aunque una vez me ha pasado. Sí, hermanos, el último viaje que tuve, llegué y estaba ahí ocupado y le digo, este es mi asiento, y me dicen, no. Y miro otra vez y otra vez, no, pero es mi asiento, y me dicen, no es su asiento. Bueno, yo he dicho, no voy a discutir con la persona, voy a hablar con la azafata, y voy donde la azafata y le digo, disculpe, pero están ocupando mi asiento, y ve mi ticket
Y me dicen, no, pero su asiento es aquí. Y yo, algo raro está pasando. Y veo y ese otro asiento también estaba ocupado. Sí, y le digo, bueno, si ese es mi asiento también está ocupado. Y me mira y me dice, bueno, entonces siéntese ahí. Y yo, y pensando en eso, yo digo, gracias a Dios que eso no va a pasar en el cielo. Voy a llegar y mi herencia va a estar ahí, guardada y custodiada por Dios. No por una azafata que no sabe dónde se sienta un pasajero. Pero hermanos, qué hermoso es pensar en esto. Saber que nuestra herencia está en Dios. El verso 5, que sois guardados por el poder. Y esto es algo que puede venir a nuestra mente. Y puede surgir una cuestión y decir amén y decir sí, está ahí mi herencia guardada, está protegida. Pero yo. Y eso es lo que dice este verso, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si prestamos atención y leemos la palabra de Dios, ahí no intervenimos en nada. Que sois guardados, se refiere a nosotros, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y eso nos muestra algo muy hermoso, que tanto la herencia como nosotros estamos en buenas manos, hermanos. Somos guardados por el poder de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Y qué debe producir esta esperanza en nuestras vidas? Veamos el verso 6 y el segundo punto es alegres en la esperanza. Dice, en lo cual, refiriéndose a lo que he hablado antes, en lo cual vosotros os alegráis. Y es hermoso, hermanos, nos podemos alegrar y gozar sabiendo estas verdades, sabiendo que nuestra esperanza está en Dios, que nuestras vidas están seguras en Él. Y nos podemos alegrar. Pero dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, y comienza a introducir un tema que siempre lo menciona Pablo y Pedro, que van ligadas a dos cosas, la santificación y las pruebas. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, hermanos, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando estábamos en el viaje de servicio con los jóvenes, es algo que me encanta. Es lindo estar aquí, hermanos, bueno, en el caso de los jóvenes, los sábados, reunirnos, charlar, escuchar la palabra. Lo mismo entre nosotros, estar los domingos, poder escuchar la palabra. Termina la reunión y calabaza, todos vuelven a su casa. Pero, ¿cómo es vivir por 10 días juntos? Si tú eres puntual, una persona puntual, allá, hermanos, tenemos que estar entre las 6 y las 7 de la mañana listos, bien lavados, con nuestras Biblias para salir y visitar las casas. Si sufres de sabanitis, ya comienzan los problemas. Una persona que se levanta y la otra está durmiendo y dice, vamos, tenemos que ir, y la otra, no, un ratito, no, por favor. Cuando hay que caminar horas, uno de los grupos ha caminado 4 horas para llegar a una casa. Y estar todo ese tiempo, y comienza Dios a tratar tu carácter.
Y hablando con uno de los jóvenes, él me decía, en este viaje he sufrido más que en el anterior. Y Dios ha tratado mi carácter. Y yo le decía, ¡wow! ¡Qué lindo! Y él me miraba y me decía, ¿qué? Le decía, ¿te das cuenta que cuando ves a Dios obrar en tu vida, mostrándote áreas, es porque la obra de Dios está ahí? Si Dios no te muestra algo en tu vida, ahí debes preocuparte. Si no ves la obra de Dios en tu vida, tienes que parar y decir, ¿qué está pasando con mi vida? Si no estoy pasando por pruebas, aflicciones, si no hay algo visible de la obra de Dios en mi vida, tengo que ponerme a pensar, hermanos. Y yo algunas veces les digo a los jóvenes y les pregunto, ¿cómo estás? Y me dicen, bien. ¿Hay algo que necesites que ore? No, todo está bien. Entonces yo digo, hay algo que está mal. Porque la vida del cristiano, hermanos, no puede ser color de rosas. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios en nuestras vidas, que Él quiere transformarte a la imagen y semejanza de su Hijo. Y dice aquí, por un poco de tiempo, si es necesario. Ahora, podemos ver a otros hermanos que tienen pruebas más fuertes que nosotros. Hermanos, algunos necesitan más que otros. Yo tengo 3 hijas. Una necesita más que otras. A una le dices ven y viene. A otra le dices ven y te mira y se va. O sea, hay que ir a agarrarle de su orejita, ver si está bañada o si no. Y la otra le dices ven y te dice no. Hermanos, ¿cómo somos nosotros con Dios? Hay algunos que necesitamos un poquito más que otros, pero con un fin hermoso, de que Dios nos está llevando a la imagen y semejanza de su Hijo. Y eso debe producir un gozo en nuestras vidas. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y vean el verso 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Está comparando lo que Dios hace en nuestras vidas con el oro y cómo el oro se va purificando. Y la forma en la que el oro se purifica, hermanos, no es en el sol, no es orando, es en el fuego. Es en el fuego, se agarra el oro y se lo mete al fuego. De igual forma, nuestra fe, de igual forma nuestras vidas entran para ser purificadas. Y se dan cuenta la unión que hace entre las pruebas y la santificación. El propósito de las pruebas es nuestra santificación, que podamos ser hallados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios agarra nuestra vida, agarra nuestra fe y la pone en el fuego. ¿Para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto. Wow. ¿Cuántos aman al Señor, hermanos? ¿Cuántos lo han visto al Señor? Qué lindo es poder amar al Señor. Y mucho más hermoso, como decía, bienaventurado aquel que cree sin ver. En quien creyendo
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, si se dan cuenta, está mencionando 2 veces la palabra alegría. La primera es mostrándonos dónde está la obra de Dios, dónde está nuestra herencia. Y a pesar de las diversas pruebas, podemos seguir alegrándonos. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en Jesucristo, a quien podemos amar. Y nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Hermanos, nuestro gozo no está basado en la suerte. Nuestra alegría no está basado en algo exterior que necesitemos, como la bebida. En estos días vamos a ver tal vez mucha alegría. Espero que vayan al retiro, hermanos, y no vean eso. Pero vamos a escuchar de mucha alegría, fiesta, en algo que no tiene vida, en algo que es perecedero. Pero nuestro gozo está en una esperanza viva. Y el verso 9, véanlo con calma. Obteniendo el fin de vuestra fe. Obteniendo como resultado de su fe. Por si acaso, hermanos, no estamos hablando de obras, pero obteniendo como resultado de tu fe la salvación de sus almas. Y esto es algo hermoso que menciona la palabra de Dios. No está diciendo, esfuércense, hermanos, tienen que hacerlo. Y en uno de los pueblitos que se ha visitado, a falta de pastores, a falta de manos, han entrado, hermanos, a religiones que han dañado a los hermanos. Y una de las cuales les decían, tienen que hacer obras para ganarse su salvación. Entonces los hermanos estaban muy tristes, muy desalentados. Y ahí era otra vez predicarles esta palabra y decirles, no, no es por obras, es por fe, es por gracia. Pero hermanos, la fe sin obras es muerta. Si yo digo que creo en Dios, pero estoy sin hacer nada, la pregunta es, ¿en verdad he creído en Dios? Si yo creo en Dios y peco, ¿en verdad he creído en Dios? Por eso dice aquí, obteniendo como resultado de su fe. Es decir, que una prueba de que tú has creído en el Señor es que puedes obedecer. Si no, hermanos, yo te animo en el amor del Señor que te cuestiones. Porque la fe sin obras, hermanos, es muerta. Hemos visto en estos versos algo muy hermoso. Hemos visto que Dios es el único digno de ser alabado. Que Él ha mostrado su gran misericordia hacia nosotros. Que nos ha dado una esperanza viva. No necesitamos salir, comprar billetes, comprar casas, porque ya tenemos una herencia, hermanos. Porque vamos a poner nuestros ojos en esta tierra. Tenemos que poner nuestra mirada allá arriba. Ahí está nuestra verdadera herencia. Y hermanos,
Yo quiero que vean desde este punto de vista las pruebas que pasamos. Quiero que veas la obra de Dios en tu vida. Quiero que veas el amor de Dios en tu vida. Y saber que si estamos pasando por pruebas, por dificultades, es Dios obrando en nosotros para una esperanza viva, guardada en el lugar más seguro, en las manos de Dios mismo. Y recuerden, hermanos, nuestra esperanza no se acaba, no se marchita, no se mancha y está en buenas manos. Pongámonos de pie. Quisiera animarles en dos sentidos en especial, hermanos, para concluir. El primero es que veas la seguridad que Dios nos da. Porque si lees los versos que están aquí, es la seguridad que Dios nos está mostrando con respecto a nuestra herencia y a nuestras vidas. Así que, hermanos, no se afanen, no se preocupen, que Dios tiene para todos. Y es más, tiene tanto, hermanos, que no quisiera que sobre. Y eso nos debe motivar a salir y predicar. Eso es lo que nos debe llevar el entender esta seguridad y esta esperanza. En salir allá afuera, hermanos, donde esas personas que su esperanza está en un lugar muerto, y decirles, hay una esperanza viva. Y la segunda es saber que si pasamos por pruebas, por situaciones difíciles, enfermedades, muerte, dolor, etcétera, etcétera, es Dios obrando en tu vida para que seas hecho a la imagen y semejanza de su Hijo. Hermanos, Dios no quiere agarrar y decir, a ver, ¿hasta dónde aguanta? No, no, hermanos. Él nos ama tanto que el medio por el cual lo hace es por las pruebas, para que tú mismo te des cuenta qué hay aquí adentro. Y es en ese momento que tú miras, puedas mirar la cruz y decirle gracias. Señor, gracias. Gracias, bendito Dios. Señor, gracias porque no estamos ahí afuera. No estamos buscando cosas materiales que nos traigan esperanza. Gracias porque tú nos has traído a una esperanza viva. Señor, gracias porque tú nos has dado una nueva esperanza. Y esta esperanza está en ti. Señor, gracias porque tú nos has preparado una herencia. Y ayúdanos, Señor, a llevar esta palabra y esta esperanza a otras personas. Señor, no permitas, Señor, que estemos quietos. Señor, más al contrario, que la obra que tú has hecho en nuestras vidas nos motive y nos lleve a actuar. Que nos dé las fuerzas para llevar tu palabra, para llevar esta esperanza. Y Señor, gracias. Por las pruebas que tú nos das. Señor, duele,
nos molesta, nos lastima, pero sabemos que tú estás obrando, y así como al oro, tú nos estás purificando. Y eso trae gozo y alegría a nuestras vidas, porque nos has dado una esperanza viva. Gracias, Dios. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.